celda G4 de promedios móviles ponderados de orden 4. En este caso, queremos que el objetivo sea minimizar ese error. Dice cambiando las celdas, entonces ahí vamos a poner las celdas en las que aparecen nuestros 4 ponderaciones de promedios móviles ponderados. En mi caso es un rango de F2 a F5, pero no queremos que simplemente los genere valores que sean negativos o que sumen más de 1. Entonces podemos agregar una restricción. Y en este caso, esta restricción la vamos a asociar con la celda en donde se suman las ponderaciones que estamos utilizando para los datos históricos. Entonces, en mi caso, tengo aquí en G1, tengo la sumatoria. Pues aquí le decimos que esta sumatoria no debe ser menor o igual ni mayor o igual, debe ser exactamente igual a 1. Pues aquí seleccionamos la igualdad y que sea exactamente igual a 1 y le ponemos aceptar. Ahora, tampoco queremos que me dé valores negativos. En este caso, estas 4 variables, le llamaríamos desde el enfoque de programación lineal variables de decisión, deben ser como por default no negativas, quiere decir 0 o positivas. Entonces, simplemente con este check, dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Ahí automáticamente, que son muy importantes, automáticamente las generamos. Ahora, esto no siempre se va a comportar como un modelo de programación lineal. Quiere decir que el conjunto de posibles soluciones no siempre va a ser convexo. Ajá. Entonces, vamos a utilizar de forma genérica el método de resolución no lineal. También tenemos simplex, tenemos evolutivo, pero vamos a seleccionar el no lineal. Va a ser bastante útil. En la mayoría de los casos, esto no es un modelo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que estos algoritmos de búsqueda que tiene el solver de Excel, puede que se tope con varios óptimos dependiendo de dónde comienza a buscar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos tener varios mínimos, dependiendo de dónde comienza a buscar, se encuentra con el mínimo local más cercano y ese es el que nos proporciona. Entonces, si ustedes comienzan con otros valores iniciales diferentes a punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, puede ser que les genere otros valores óptimos diferentes. Entonces, recapitulando, abrimos Solver, el establecer el objetivo, puede ser el MAD, el error medio absoluto, el MAD, el mean square error, error medio cuadrático, o el error medio absoluto porcentual, el MAPE. En este caso, voy a seleccionar el mean square error para que nos dé la técnica o la modulación o la parametrización de este método de pronósticos que me lo haga lo más preciso posible. Que la dispersión de los errores no sea tan grande. Entonces queremos minimizar el mean square error. ¿Cambiando qué? Cambiando el conjunto de ponderaciones. En este caso ponemos aquí el rango donde están las ponderaciones. Y por último agregamos una restricción que es que la sumatoria de las ponderaciones siempre sea igual a 1. Dejamos el método no lineal, el algoritmo no lineal y le decimos que resuelva. Entonces, aquí nos dice que si nos gustó la solución, la dejemos o nos regresemos a los valores originales. Entonces, aquí le vamos a decir que nos conservemos los valores y le ponemos a aceptar. Y ya tenemos unas ponderaciones. Por ejemplo, las ponderaciones de 0.500 y 0.5 que nos había proporcionado el compañero, nos daba un mean square error de 11,000, que era mucho más bajo que cualquiera de promedio total, promedio móvil de orden 3 o promedio móvil de orden 5. Pero ya con Solver, en lugar de estar jugando entre le subo aquí, le subo allá, lo aumento aquí, lo aumento allá, pues nos da un vector de ponderaciones, un conjunto de ponderaciones que minimiza no a 11,000, sino se va inclusive a 9,327 de error del mean square para nuestro mean square error. Ese sería
Esa sería la gran ventaja que nosotros tendríamos al decimales. Esa sería la ventaja. Permítanme un momento, compañero. Esa sería la ventaja. Permítanme un momento, compañero. Ahora sí, ya atendí al proyecto. Ok, entonces nos da un mini square error de 9327, ¿no? Y podemos ver cuál es el comportamiento y simplemente pues, se acerca un poco más al comportamiento que tenía el pronóstico anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando a la hora de que trabajamos con con los pronósticos. Vamos a ir buscando qué elementos nos proporcionan la mejor, el mejor desempeño de estos pronósticos. Aquí vemos que damos una gran ponderación a lo que sucede un año anterior, pero aún así le damos una ponderación bastante importante del 20% a lo que acaba de suceder. Eso que nos permite, como vemos aquí, en los últimos 3 años, mi pronóstico no se rezaga. Mis datos van subiendo y mi pronóstico es muy bueno para poder darle continuidad e ir siguiendo los datos, ¿no? Entonces, este es un muy buen pronóstico, pero tiene finalidades diferentes a los anteriores. Tanto el promedio total, promedio móvil 3 y promedio móvil 5, no pretende o no pretendemos con estos pronósticos darle seguimiento a la estacionalidad de nuestra demanda. Lo que pretendemos es suavizar, es eliminar esos picos y que me dé el valor medio. Y a partir de ese valor medio yo puedo generar otras etapas de descomposición. Esas etapas de descomposición me van a permitir analizar tendencias, ciclicidad o poderlo considerar después agregarle índices estacionales. Quiere decir, a partir del valor suavizado que me da, por ejemplo, el promedio móvil de orden 5, poderle agregar un ajuste para que cada trimestre me diga, además de este promedio medio, de este valor esperado que me da promedios móviles de orden 5, si es temporada alta, le tienes que agregar tantas unidades o multiplicarlo por 1.3. Y si es una temporada baja, le tienes que restar cierta cantidad de unidades o multiplicarlo por 0.7, por ejemplo, para que me dé un valor. Y entonces cada temporada, dependiendo si es el primer trimestre, segundo, tercero o cuarto trimestre del año, me va a dar diferentes ponderaciones para subir o elevar. En este caso, promedios móviles ponderados, el que nosotros hayamos buscado estas ponderaciones se asemejan a las ponderaciones que pudiéramos dar con índices estacionales, ¿sí? Por eso siguen de manera bastante adecuada estos picos, ¿no? Lo van repitiendo de manera adecuada. Pero nos damos cuenta que la estrategia que tomó el compañero, por cierto, ¿cómo te llamabas, compañero? No puse tu nombre en participaciones. Juan José Torres. Juan José, cierto. Participación. Vamos. Bien. Entonces, pues era muy congruente porque lo óptimo, lo que buscó un algoritmo de optimización, pues era darle mucha ponderación hace un año y darle también bastante ponderación al más reciente, ¿no? Su estrategia fue bastante buena. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Dijo que las ponderaciones, bueno, la suma siempre va a dar 1, ¿verdad? Siempre va a dar 1. En algunos casos, cuando tenemos una tendencia muy elevada, podemos hacer un poco más laxa esa restricción. Y si es una tendencia que va hacia la alta, podemos ajustar para que ponerle, por ejemplo, 1.1, 1.2. Si es una tendencia hacia abajo, también tal vez lo que podemos hacer es reducirlo para contrastar esa tendencia y ponerle que la sumatoria sea de 0.9 o 0.8, ¿no? También puede ser una estrategia, pero también podemos irla
irla evaluando con análisis de tendencia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Profe, ¿podría repetir lo de parámetros del solver? De Solver, sí. Entonces vamos a datos. Y en datos, en el panel, en el extremo derecho del panel de datos, damos clic en Solver. Y en primer lugar nos va a dar el valor que ustedes conocieron en programación lineal como Z, la variable objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu, de tu proceso? Ok, entonces ahora vamos a, para hacerlo vamos a cambiarlo. Ahora le vamos a poner el MAD. La celda donde aparece el MAD de esta columna de pronósticos es donde dice 78. Entonces ahora vamos a minimizarlos. Queremos que nos dé lo más exacto posible. Entonces estaba por regular en maximizar, le ponemos en minimizar. Y aquí es cambiando qué celdas, cómo voy a obtener ese valor mínimo. Bueno, le voy a decir a Excel, cambia los valores de estas celdas. Y estas celdas serían las celdas de las ponderaciones que estoy utilizando. Y tenemos tenemos una restricción. Esta restricción se refiere a que la sumatoria o la celda donde tengo la sumatoria de las ponderaciones debe ser no menor igual ni mayor igual, sino exactamente igual a 1. ¿Sí? Igual le puedo poner mayor igual a 1 y lo que va a intentar es acercárselo más a 1 porque estamos minimizando. ¿Sí? Entonces le ponemos exactamente igual a 1, le ponemos a aceptar. Este cheque es muy importante porque me asegura que las variables de decisión, o sea, las 4 ponderaciones, no me vaya a dar valores negativos. Y le ponemos resolver. Y le ponemos aquí aceptar. Y bueno, esta es otra versión. Lo que logró es minimizar el MAD por enfocarse más a la eficacia que la eficiencia y me da estas ponderaciones. Estas ponderaciones son aún más cercanas a las que había dado Juan José. Y como vemos, pues casi no cambia, son muy semejantes. ¿Okay? Ahora, en la vida real, ¿cómo seleccionamos si queremos minimizar MAD o queremos minimizar Mean Square Error? Vamos a minimizar MAD cuando nosotros tenemos el reto competitivo de atender mejor al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Operacionalmente, mi empresa de bienes o servicios lo que busca es tomar los planes que aumenten la probabilidad o den más certidumbre sobre el nivel de servicio o la atención que vamos a dar a nuestro mercado. Entonces, lo que vamos a ponderar más es la exactitud más que la precisión. Vamos a darle más peso al MAD que al Mean Square Error. Y por otro lado, si nuestro reto competitivo no es el nivel de servicio y la atención a nuestro mercado, no es nuestra preocupación primordial, sino que nos preocupa más la eficiencia, los costos, entonces me voy a enfocar más a la precisión de mis pronósticos. Quiero una técnica de pronósticos, entonces, que sea más precisa para que disminuyan los costos. Minimizando los Mean Square Error, lo que va a pasar es que se va a reducir los intervalos de predicción. Entonces eso me va a generar un menor costo de planeación. Entonces, atención al cliente, exactitud, utilizamos errores medios absolutos. Queremos ser más eficientes y reducir los costos de operación. Entonces, basamos nuestros planes de comercialización, distribución, producción y aprovisionamiento ahora en términos de costos. Entonces, para mí lo más importante es utilizar un pronóstico que sea lo más preciso posible. Entonces, vamos a minimizar Mean Square Error o seleccionamos el pronóstico que minimice el Mean Square Error, que nos habla de la precisión. Al minimizar el Mean Square Error, estamos parametrizando, configurando nuestro pronóstico para que sea lo más preciso posible y por ende nos permita ser más eficiente. Entonces, repito,
Exactitud, con eficacia, hablamos mejorar la atención al cliente. Precisión, nos hablamos de eficiencia en el uso de los recursos y hablamos con la reducción de los costos totales. Queremos quedar bien no tanto con los clientes, ya nuestro nivel de servicio, nuestros clientes están bien, ahora queremos atender a nuestros accionistas, aumentando sus utilidades, generando el mismo resultado a menor costo total posible. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? No, profe. Perfecto. Ahora vamos con la No, tercera profe. familia de modelos de series de tiempo, la tercera familia base. Ajá. Que esto de los pronósticos es bastante bueno para suavizar y que vale la pena estar modificando las ponderaciones. Vamos a modificar las ponderaciones para asegurarnos que la suavización se dé, pero evitando lo más posible los rezagos. Ajá. Entonces, esto lo vamos a hacer con un método que se llama suavización exponencial. Y la suavización exponencial tiene tres modalidades. La suavización exponencial simple, cuando nuestra serie de datos no tiene ni ciclicidad ni estacionalidad. La suavización es suavización exponencial doble o método de Holt, que se utiliza cuando nuestra serie sube y baja, tiene ciclicidad de varios años. Entonces, para seguir esa tendencia a mediano plazo, utilizamos la suavización exponencial doble. Y por último, en algo como nuestro caso, nuestra serie de datos, que tiene tanto ciclicidad, sube y baja la demanda, y tiene estacionalidad, utilizamos la suavización exponencial triple. ¿Sí? La suavización exponencial triple que va a ayudar a suavizar los picos a corto plazo, seguir la tendencia a mediano plazo y además generar ponderaciones de índices estacionales. Saber que cada año voy a tener mayor o menor relación. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿No? Muy bien. No. Entonces, vamos a ver vamos a comenzar con suavización exponencial simple, antes de que les deje un ejercicio. Entonces, la suavización exponencial simple, déjenme ver, aquí está pronósticos. De mis compañeros. La suavización exponencial simple es muy parecida a promedios móviles. De hecho, es parecida a promedios móviles ponderados. Pero en lugar de estar jugando con varios números, vamos a jugar con todas las ponderaciones. Por ejemplo, aquí en promedios móviles de orden 3, tenemos tres datos históricos. Tenemos el dato actual, el anterior, periodo YT-1 y YT-2. Y todo eso le vamos a dar una ponderación de 1/3. A cada uno de ellos le vamos a dar una ponderación de 1/3. Ajá. Pero en este caso, en suavización exponencial, ¿cuántos datos históricos aparecen aquí, compañeros? Dice, ¿cómo se lee esto? Dice, el pronóstico para el siguiente periodo. Por ejemplo, podemos decir el pronóstico para junio es igual a una ponderación alfa por la demanda que vamos a ver ahorita en mayo. ¿Sí? Y una ponderación complementaria, 1 menos alfa, por el pronóstico anterior, por el pronóstico que en abril había calculado para mayo. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice cuántos datos históricos aparecen en esta fórmula? Compañeros.
Compañeros, ¿cuántos datos históricos aparecen aquí? Aló, ¿están conmigo? Por lo menos alguien ponga su cámara, por favor, compañeros, para saber si todavía estoy con ustedes. Sí, profe. Muchas gracias, Evelyn. ¿Podría Entonces, leer otra vez cómo se describe, por favor? ¿qué? Dice que el pronóstico para junio es igual a la demanda de mayo multiplicado por alfa, que es una ponderación que va de 0 a 1. Todo esa multiplicación es 1 menos alfa, que es el complemento de alfa, que multiplica al pronóstico de mayo, a f de t. El pronóstico, y ese pronóstico, ¿dónde surge? Pues de lo que yo había calculado en abril. Entonces, compañeros, ¿cuántos datos históricos aparecen aquí? Solo uno, ¿no? Solo un dato histórico. Quiere decir que este pronóstico se hace solamente con la demanda actual. Eso aparenta, ¿verdad? Pero cuando, si dan cuenta, esta fórmula es para sacar un pronóstico F. Pero dentro de la fórmula para sacar un pronóstico F también aparece ¿qué? ¿Otra vez qué? Aparece F. Entonces, es una función que se llama a sí mismo. ¿Cómo se llama esas funciones matemáticas que se llaman a sí mismas para volverse a ejecutar? Compañeros. Se llaman recursivas. Quiere decir, dice que el pronóstico para mayo utiliza el pronóstico para junio, utiliza el pronóstico para mayo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sustituyo el pronóstico para mayo? ¿Cómo determino el pronóstico que se sacó en mayo? Pues tengo que utilizar esta misma fórmula. Y a la hora que utilizo esta misma fórmula para sustituir el valor de mayo, ¿qué me va a quedar? Pues el valor de abril. Entonces, se va anidando. Entonces, siempre que utilizamos suavización exponencial, esta fórmula que aparece aquí está considerando todos los datos históricos. Si tengo 100 datos, aquí están los 100 datos utilizados. Si tengo 20 datos, aquí están los 20 datos. Si tengo 200 datos, aquí están los 200 datos. ¿Sí? Simplemente que están concentrados. Vamos a, déjenme ponérselos en una fórmula, Profe, entonces es similar a la fórmula que habíamos visto anterior. Sí, es similar porque lo que estamos haciendo es cambiando las ponderaciones. En promedios móviles le asignamos la misma ponderación a todos. Aquí no le asignamos, en suavización exponenciales no asignamos exactamente la misma ponderación, sino vamos a irla cambiando. Pero el punto, a diferencia de promedios móviles ponderados que tenía que tomar decisión, ¿qué pongo en la primera ponderación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta? O si estoy ocupando promedios móviles ponderados de 12, pues tengo que tomar decisiones de qué valor tiene la primera, la segunda, la tercera, y si hasta la 12ª ponderación. Aquí solamente tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es el valor de alfa? Y ese valor de alfa me va a dar automáticamente el resto de los valores, el resto de las ponderaciones. Ajá. Pues déjenme ponerlo en una gráfica, digo, en una pizarra. Presentar la pizarra. Y aquí contexto. ¿Ok? Entonces me dice que el pronóstico F para mayo, va a ser igual a alfa. Vamos a decir que alfa es igual a 0.3.
0.3 con respecto a la demanda de abril. ¿Sí? Más 1 menos alfa. ¿Cuánto me da 1 menos alfa? Compañeros. Si alfa es 0.3, ¿cuánto me da 1 menos alfa? 0.7. 0.7. Sería 0.7. Pero no de la demanda que observé en abril, sino del pronóstico. El pronóstico que yo tenía. Sino del pronóstico que yo tenía para abril. Lógicamente, el pronóstico F de abril, el pronóstico que yo tenía de abril, ¿cuándo lo calculé? Pues lo calculé en marzo. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir, en lugar de poner el pronóstico de abril, vamos a poner toda la fórmula correspondiente. Entonces, F de mayo, el pronóstico de mayo es igual a 0.3 que multiplica a la demanda Y que se observé en abril, más 0.7 multiplica, ahora sí, al pronóstico. Ups. Déjame alargar esto. Ahí está. Ahora sí, voy a sustituir el pronóstico de abril. ¿A cuánto es igual el pronóstico de abril utilizando esta misma fórmula? En lugar de decir F de abril, voy a poner la misma fórmula, pero para abril. ¿A cuánto sería igual el pronóstico de abril? Levante la mano, ¿quién me dice para participación? José Antonio, por favor. Sí, sería 0.3 por lo que es la demanda del mes de marzo, más 0.7 por el pronóstico de marzo. Exactamente. Entonces, volvemos a aplicar la misma fórmula dentro de la fórmula. Y como dice, el alfa sigue siendo el mismo. Entonces sería 0.3 que multiplica a la demanda de marzo más 0.7 que multiplica a el pronóstico de marzo. Entonces, a la hora de sustituir, ya no puedo decir que estoy considerando solamente el dato histórico de abril. Ya en esta fórmula que acabo de hacer, se incluye tanto el pronóstico de abril, como el dato histórico de abril, como el dato histórico de mayo. ¿Ya vieron? Y aquí tiene Y de abril y Y de marzo. ¿Sí? Pero no es todo. Tengo aquí a marzo, F de marzo. ¿Qué tengo que hacer? Volver a sustituir F de marzo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a copiar todo. No sé si se puede copiar aquí. Así. Entonces, vamos a poner aquí ahora corchetes, porque ya voy a anidar. Y tenemos, ahora, ¿quién me dice a cuánto equivale el pronóstico de marzo? Evelyn. Sí, bueno, es igual a 0.3 por la demanda de febrero, más 0.7 por el pronóstico de febrero. Exactamente, más 0.7 que multiplica al pronóstico de febrero. Ajá, se cierra paréntesis. Cierra paréntesis y se cierra corchete. ¿Sí? Entonces, como vemos, se van anidando, se van anidando. Tenemos en realidad, cuando digo suavización exponencial de mayo, esta formulita que tenemos aquí arriba, la chiquita, es exactamente lo mismo que la que tenemos abajo, ya considerando 3 datos históricos. Ya estoy diciendo que para mayo voy a considerar la demanda de abril, la demanda de marzo y la demanda de febrero. Lo que van cambiando son las ponderaciones. Ahora vamos a ejecutar las ponderaciones, compañeros.
Vamos a decir ahora, vamos a sustituir las ponderaciones para que nos quede solamente un vector. 0.3 se queda igual, 0.3 por la demanda de abril, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la de más, ¿qué puse aquí? Está. Más la demanda de marzo. La demanda de marzo está multiplicada por 0.3, pero este 0.3 además está multiplicado por 0.7 aquí afuera, ¿ya lo vieron? Entonces, ¿a cuánto me queda? Vamos a multiplicar 0.7 por todo esto que tenemos aquí adentro. Pues 0.7 por 0.3, ¿cuánto me queda? 0.21. 0.21 de la demanda de marzo más 0.49 que multiplica a 0.3. 0.49 es porque es 0.7 por 0.7. 0.49 que multiplica a 0.3 por la demanda de febrero más 0.7 por el pronóstico de febrero. Entonces ya eliminé un corchete, ya tengo nuevas ponderaciones. Pero igual lo puedo reducir, ¿verdad? ¿Cuánto es 0.49 que multiplica 0.3? Puede ser por ahí de 0.148, 0.149. ¿A cuánto es igual? 0.49 por 0.3. .147. Entonces podemos eliminar esto y esto me da 0.147 de la demanda de febrero. Y 0.49 por 0.7. 0.49 por 0.7. 0.343. 343 de la demanda de febrero. Entonces, como vemos, ya en esta sustitución, vemos cómo estamos considerando todos los datos históricos y le estamos dando más importancia al dato más cercano. Y entre más se aleje el dato, le vamos reduciendo la importancia. Nos vemos para calcular el pronóstico de mayo, le estoy dando una importancia de 0.3 del 30% a la demanda observada en abril. Le estoy dando una importancia de 0.21 a la demanda observada en marzo y le estoy dando una importancia de 0.047 a la demanda observada en febrero. Y así se va reduciendo la demanda con respecto a qué tan lejos o cuál es el rezago que se está teniendo en cada uno de estos datos, ¿sí? Aquí aumenta la demanda en el último, en el último sumando de la última fórmula, me dice que es 0.343 del pronóstico de febrero. Es porque nosotros no lo hemos establecido. Pero si no, tendremos que poner 0.343 que multiplica a 0.3 de la demanda de enero más 0.343 que multiplica a 0.7 por el pronóstico de enero. Y así nos vamos con 1, 2, 3, si tenemos 200, son 200 los, todos siempre en suavización exponencial, todos los datos históricos tienen alguna ponderación, ¿sí? No dejamos nada. ¿Por qué? Porque esta fórmula se vuelve asintótica. Se vuelve asintótica y se va reduciendo las ponderaciones dependiendo de cuántos rezagos estamos teniendo hacia el pasado. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros? ¿Cómo funciona suavización exponencial? Seleccionamos la ponderación para el dato más reciente y a partir de eso se va reduciendo cada vez más y más y más. Y se va reduciendo precisamente con 0.7 elevado al rezago. Por ejemplo, en abril es el periodo T, no hay ningún rezago. Cuando digo T-1, quiere decir que está rezagado un periodo. Cuando digo T-2, está rezagado 2 periodos. ¿Sí? Entonces, con esa función se van reduciendo las ponderaciones. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros?
Compañeros, Evelyn, ¿dudas? Bueno, entonces de la suavización va a tener siempre alfa igual o era la anterior. Siempre se ocupa la misma alfa, en una fórmula la misma alfa que se ocupa en todos los periodos. ¿Sí? O sea, ocupamos alfa, punto 3 para multiplicarlo el Y de abril, pero también en la demanda de marzo y la demanda de febrero. Ahora el chiste es saber cuál es el alfa que más me conviene. Para saber el alfa que más me conviene, bueno, tengo que por un lado entender cómo funciona esto del alfa. Entonces, ¿cómo funciona esto del alfa? Si alfa tiende hacia 1, tiene valores de 0.7, 0.8, que son niveles de alfa muy, muy grandes, como que el suavización exponencial se va a ir pareciendo un poco al naive 1. Le estoy dando demasiado peso, o casi todo el peso, al dato anterior. ¿Se acuerdan? Naive 1, f de t más 1 es igual a yt. Entonces, pero no va a ser exactamente igual. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, le voy a dar 0.8 al dato más reciente y rápidamente cae y se acerca a 0. O sea, para t-4, t-5 ya casi es 0. Pero si yo le doy un alfa muy pequeño, un alfa de 0.1, se va a tardar mucho en ser asintótico, se va a tardar mucho en llegar a valores muy cercanos a 0. Se va a parecer mucho ¿a quién? A promedio total. ¿Sí? Cuando alfa tiende a 1, se parece al naive 1. Cuando alfa tiende a 0, se parece o se asemeja a promedio total. Entonces, lo que me permite precisamente suavización exponencial es modular el alfa, así como si estuvieran bajando, subiendo el volumen hasta encontrar el nivel de suavización adecuado que me diga qué pronóstico me hace, ya sea más exacto o más preciso. Yo puedo seleccionar. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿No? Muy Eso bien. último que acabo de decir es que cuando alfa tiende a 1 se acerca al promedio total. No, ¿O era cuando se acerca a 0? Se acerca a 1, se parece más a naive 1. Ah, ok. Al ingenuo 1. Y cuando se acerca a 0, se parece más al promedio total. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Excelente, compañeros. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver cómo se comporta en las gráficas esto que les acabo de comentar. Aquí está. Ok. Mejor lo vemos ya directamente en Excel. Ventanas Excel. Ok, voy a agregar una nueva pestaña a esta hoja de Excel, que es la que publicamos la sesión pasada, que se llama Series 1B, para demostrar esta parte. Cómo se va transformando estas ponderaciones, se van reduciendo. ¿Y por qué se llama exponencial? Precisamente porque tiene una reducción exponencial que se vuelve asintótico. Entonces, vamos a ver, vamos a poner aquí, vamos a poner rezago. Y aquí vamos a poner ponderación. Aquí vamos a poner demanda. Entonces aquí voy a poner YT.
YT menos. Vamos a poner aquí varios valores. Vamos a eliminar estos. YT menos 0 es YT, es el valor, es el periodo presente. Ajá. YT menos, y de ahí pasamos a YT menos 1, YT menos 2. Aquí lo voy a poner hasta YT menos 10. ¿Ok? Y entonces vamos a considerar un valor de alfa establecido. Vamos a considerar que alfa es igual a, que les gusta, vamos a poner otra vez 0.3 y después ahí lo modificamos. Vamos a considerar que alfa es igual a 0.3. Voy a eliminar esto. Profe, Dígame. entonces, alfa, ¿le podemos dar el valor que nosotros queramos? El que ustedes quieran. Al final, ¿cuál vamos a escoger? El que minimice MAD o el que minimice Mean Square Error, dependiendo de cuál es nuestro objetivo para competir. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, si nosotros seleccionamos a alfa y le decimos que alfa es igual a 0.3, a YT, o sea, YT menos 0 es igual a exactamente YT, ¿qué ponderación le vamos a dar? 0.3. Como lo vimos en la pizarra, ¿se acuerdan? Si a YT menos 1 le dábamos 0.21, 0.7 por 0.3. Ajá. Y así sucesivamente lo íbamos reduciendo. Entonces, ¿cómo determinamos la ponderación que le va a tocar a cada quien? Pues es con una fórmula, como lo dice el nombre, una fórmula exponencial. ¿Sí? Entonces, esta fórmula exponencial nos dice, perdón, que la ponderación va a ser igual a alfa, que multiplica, vamos a ponerle referencia absoluta para poderla copiar hacia abajo, a alfa, que multiplica a 1 menos alfa, que sería ese 0.7, elevado a al rezago. Entonces, 0.3 que multiplica a 0.7 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Entonces, se queda con 0.3. Ya 0.3 elevado a que multiplica 0.7 elevado a la 1, el rezago 1 me da 0.21. Luego 0.3 que multiplica a la 0.7 elevado a la 2, o sea, 0.49, pues me da cerca de 0.15 y así se va reduciendo la ponderación. ¿Qué me dice suavización exponencial? Entre más rezagado, entre más alejado al presente esté la evidencia, la demanda observada, menos importante va a ser para mí a la hora de calcular el pronóstico siguiente. Ajá. Entonces, en este caso, el pronóstico de FT más 1 es igual a YT multiplicado por 0.3, YT menos 1 multiplicado por 0.21, YT menos 2 multiplicado por 0.7. Entonces, si dan cuenta, es como si fuera promedios móviles ponderados. A cada dato histórico le voy a asignar una ponderación diferente. Simplemente es que aquí las ponderaciones van a decaer de forma exponencial, dependiendo entonces el valor que nosotros le asignemos al principio. Para poder ver esto de forma más sencilla, voy a poner esta pequeña gráfica aquí al lado. Aquí está. Ahí está.
Entonces, como vemos, al dato de YT, en el eje de las X tenemos los rezagos, en este caso YT-0, que se refiere a mayo, YT-1, quiere decir un rezago de 1, se refiere a abril, a marzo, a febrero, a enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, así sucesivamente, ¿no? Entonces, y cada uno de estos me da precisamente la ponderación que va a recibir. El dato históricamente más lejano tiene menos ponderación, ¿no? En este caso, el dato número 10, le vamos a dar una importancia, una ponderación, y lo que sucedió hace 10 meses, o hace 10 trimestres, o hace 10 bimestres, le vamos a dar una ponderación de menos del 1%, de solamente 0.8. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros? Profesor. Muy bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa cuando le doy un valor demasiado grande? Voy a exagerar, 0.9. Pues rápidamente decae. ¿Sí? De 0.9 rápidamente decae perdón, eso no es. Si le doy a alfa 0.9, de 0.9 rápidamente decae. ¿Ya vieron? Profe, Sí, dígame. disculpe, de alfa entonces no puede rebasar el valor de 1. No puede Solo rebasar el puede valor llegar de hasta 1, 0. no puede ser valor negativo, debe ser entre 0 y 1 solamente. Ok, gracias. Entonces, como se dan cuenta aquí, miren, comenzamos con un valor muy alto y menos del 1% lo alcanzamos con 2 rezagos. Este punto 009 se parece al punto 008 que yo tenía acá. Ya si nos vamos, pues ya son casi ceros, ¿no? 9 por 10 a la menos 11 son 0.10 ceros y luego el 9. Lógicamente se cae muy rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que ya casi a partir de el 4 y el 5, pese a que formalmente no tiene una ponderación de 0, pues es asintótico a 0, pero pues casi prácticamente 0, ¿no? Lo estamos ignorando casi. ¿Y qué pasa si le pongo un valor muy pequeño? 0.1. Cuando es un valor muy pequeño, las ponderaciones son casi las mismas, ¿sí? No baja tan apresuradamente. Entonces, un alfa de 0.1 del 10%, después de 10 periodos, pues ya vemos que nos da un valor de el 34%, o sea, no cae tan rápidamente. Por eso decimos que como que se asemeja o se acerca, valores muy bajos de alfa, se asemeja a promedios total. Acuérdense, promedios total le damos la misma ponderación a todos los datos históricos, ¿no? Más si yo comienzo, no sé, con 0.01. Otra vez me equivoqué. Perdona, ¿qué? 0.01 de alfa. Entonces, pues igual, se mantiene bastante uniforme las ponderaciones. Aquí exageró Excel y me lo cambió a... Si le doy 0.01 de alfa, se dan cuenta, casi le estoy dando la misma ponderación a todos los datos históricos. Y eso, de darle la misma ponderación a todos, pues, no es otra cosa que promedio total. Por eso decimos valores muy bajos de alfa se acerca a promedio total. Valores muy altos de alfa, 0.95, ¿se acerca a qué? Pues se acerca a naive 1. Estoy diciendo que el pronóstico para junio es lo que sucedió, el 95% de lo que sucedió en mayo, el 5% de lo que sucedió en marzo y después, pues lo demás literalmente lo ignoro, ¿no? Digo, no es 0 formalmente, matemáticamente hablando, no es 0, pero ni siquiera se alcanza a ver una barrita, se dan cuenta que. Entonces, cualquier otro valor, pues es el que voy a buscar que me dé un mejor resultado. Ajá. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Dudas, No, profe. comentarios, quejas? Muchas No, gracias. profe. Gracias. No, profe. No, profe. Gracias, compañeros. Ya me levanta el ánimo cuando pregunto y estoy solito, me deprimo.
Entonces, podría tener consecuencias serias en el futuro en la salud psicológica de los profesores, eso de las clases de Teams. Pero bueno, ya se va a acabar, ¿no? Yo creo que el examen final de la materia lo hacemos presencial, compañeros. ¿Qué les parece? Ya por lo menos para saber quiénes eran mis alumnos en vivo y a todo color. Entonces váyanse preparando ahí. No sé si les han pedido también a algunos otros profesores hacer exámenes finales presenciales. ¿No? No, a mí no. No, Soy el todavía primer- no, profe. Soy el primero con la ocurrencia. No, no. Entonces, ¿qué ¿Va a ocurre? ser presencial? Sí, compañeros, para nomás por el puro gusto de conocerlos, ¿Para ¿no? cuándo, profe? Pues no sé, ya saben que no me rijo mucho por los parciales. Llevo como 3 años en licenciatura y eso de los parciales como que no me... ¿Se imaginan después de 20 años de nada más dar una calificación final, como que en posgrado? Como que eso de los parciales no me... Ok, entonces, pues bueno, no sé, la última semana de clases, algo así por ahí, o 2 semanas antes para también no agarrarlos muy presionados, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí, compañeros? Comentarios, quejas, sugerencias. No, profe. Muy bien, entonces aquí vamos a poner ¿Suavización? Ah, no. voy a poner nada más alfa. ¿Por qué? Porque lo que voy a poder hacer es que este método de promedios, o no, mejor los de Naive, que nada más tiene 3. Esta etiqueta, esta pestaña de Naive, esta hoja de cálculo de Naive, la voy a mover y copiar. Voy a decir mover al final, crear una copia. Y esta va a ser mi hoja de suavizaciones. Entonces, con lo que me queda de tiempo de la clase, vamos a hacer suavización exponencial simple. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, compañeros? Ok, profe. Acuérdense que lo que estoy, este archivo de Excel que estoy editando es el mismo archivo de Excel que aparece dentro del chat de la sesión anterior, que se llama Series 1B. Entonces, todo lo que estoy haciendo va a seguir estando en ese archivo. Al final de la clase, si lo quieren ver. Entonces, vamos a borrar todo esto. Bueno, los errores, ¿no? No, los errores, ¿no? Pero esto de Naive 1, Naive 2, Naive 3 lo vamos a borrar. Esto de los nombres también lo vamos a borrar. Esto, vamos a eliminar esta nota. Y lo que voy a hacer aquí, voy a insertar otra celda. Y otro renglón. O lo voy a poner en otra parte que me convendrá. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner esta parte aquí. Y esto que voy a poner aquí en amarillo va a ser mi alfa. Vamos a ponerle un alfa de 0.3. ¿Sí? Y aquí vamos a tener pronóstico de suavización exponencial simple. Va a ser nuestro pronóstico, compañeros. Pronóstico forecast de suavización exponencial simple. Ese va a ser nuestro título para esta columna. ¿Ok? Ahora, es simple. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que utilizamos, ¿no? Que era alfa por el dato, para pronosticar el siguiente periodo, ocupamos el dato anterior. ¿Ok? Entonces, ¿a partir de qué periodo puedo comenzar a utilizar suavización exponencial simple, compañeros? Pues a partir del segundo dato, ¿no? A partir del segundo periodo, ¿no? Entonces le decimos, esto es igual a alfa, referencia absoluta para poder recorrerlo, pesitos 1, que multiplica al de este periodo, a la demanda observada en este periodo, que sería el periodo 1. Se observaron 500, más 1 menos alfa, se abre en paréntesis, 1 menos alfa con referencia absoluta,
multiplica el pronóstico anterior, y ahí es donde ya todo se derrumbó, compañeros. No tengo pronóstico anterior. No tengo un pronóstico de suavización exponencial para el periodo 1 y no puedo determinarlo porque no tengo demanda en el periodo 0. Entonces sonaba muy padre esto de pronósticos de suavización, pero tenemos este pequeño resultado. En esta celda deberíamos de tener un pronóstico del periodo anterior y no lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, ahí está lo chafa, por decirlo de alguna manera, del modelo de suavización exponencial, que es una fórmula, ¿cómo dijimos que se llama a sí misma? A ver, ¿quién me dice cómo se dice que se llama a sí misma? Evelyn. Pues es una fórmula recursiva, ¿no? Recursiva. Entonces, todo iba bien en el punto en el cuando ya no tenemos, siempre que íbamos a calcular para mayo, siempre y cuando tengamos pronósticos de abril, de marzo, de febrero, de enero, y así nos vamos hacia atrás, no hay problema, pero cuando no alcanzamos el dato inicial es cuando tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, a este problema que se enfrentan los métodos recursivos, y en específico los de suavización, va a requerir que nosotros hagamos como trampa. Esta trampa es sacarnos un número de la manga, literal. ¿Sí? Lógicamente los matemáticos no dicen eso. Voy a sacar un número de la manga. Le llaman proceso de inicialización. Pero se saca un número de la manga. Entonces, este proceso de inicialización, lo más común es decir, ok, voy a considerar que no tengo pronóstico para el periodo 1, voy a considerar que el pronóstico del periodo 1 fue igual a la demanda del pronóstico 1. Entonces, a esto le llamamos proceso de inicialización. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que, pues, todos los pronósticos que se vean afectados por este número que me saqué de la manga, pues, la verdad, no son muy recomendables. Entonces, pese a que nosotros en nuestra tabla de Excel vamos a tener dato y pronóstico a partir del pronóstico 1, no vamos a calcular errores a partir del periodo 1. Quiere decir que vamos a ignorar los primeros pronósticos. ¿Por qué vamos a ignorar los primeros pronósticos? Porque los primeros pronósticos todavía se ven muy afectados. ¿Por quién? Por ese número que me saqué de la manga. Entonces, por ejemplo, si estoy utilizando un alfa de 0.3, yo puedo decir, voy a comenzar a considerar los pronósticos solamente a partir de aquellos periodos en los cuales no tengo o el efecto de el número que me saqué de la manga solamente es menor, por ejemplo, al 5%. Entonces, si tenemos aquí un alfa del 30, pues del 0.3, ¿con qué rezago es menor al 5%? ¿Qué ponderación tiene, qué rezago tiene una ponderación menor al 5%? Compañeros, aquí tenemos del 30%, una ponderación del 21%, del 10%, del 7%, del 5% aquí. Un rezago de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que yo tenga un pronóstico, mi periodo 6, mi dato inicial tiene un rezago de 6. Y ese rezago, y ese dato inicial era el número que me saqué de la manga. El del proceso inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ignorar los primeros 5 pronósticos. Bien. Pero bueno, y lógicamente tiene sentido de que hasta el primer pronóstico no tiene mucho sentido. Dice, el pronóstico del 30% de 500 más el 70% de 500, ¿cuánto me da? Pues 500. Entonces, de por sí ese pronóstico no es muy confiable, que digamos. ¿Por qué no tienes muy confiable? Porque pues, es exactamente igual al número que me saqué de la manga. ¿Sí? Pero bueno, pero afortunadamente tenemos suficientes datos, tenemos 20 datos. Lo que vamos a hacer es
En la fórmula que hicimos aquí, le damos doble clic en la esquina inferior derecha y esto lo vamos a seguir utilizando para los siguientes periodos, ¿no? Entonces, esto ya se va componiendo para el tercer periodo. Digo que es el 30% de la demanda observada del periodo 2 más el 70% del pronóstico del periodo 2, ¿no? Entonces ya va tomando ¿cómo se llama? Su camino. Y podemos ignorar los primeros 5, los primeros 6, inclusive si tenemos muchos datos nos podemos dar el lujo, si tenemos 4 años nos podemos dar el lujo de no considerar todo el primer año, ¿no? Simplemente por el hecho de que ya no le estamos dando tanto peso a este número de 500 que me saqué de la manga, que no tiene ninguna razón de ser. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, compañeros? Compañeros. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, si vemos, vamos a poder analizar mis pronósticos. Vamos a poner gráfico de suavización. No se alcanza a ver bien. Disposición de la página, tamaños 4 o 6. Aquí está. Entonces, como vemos, lo que sí está haciendo es intentando suavizar. ¿Cuál es la diferencia, compañeros? Muy parecido a promedios móviles, ¿se acuerdan cuando teníamos un orden muy bajito? No se rezagaba tanto, pero no suavizaba mucho los picos. Cuando tenemos un orden, igual aquí sucede con alfa, cuando tenemos un alfa muy pequeño, se tiende a un gran rezago. Se suaviza muy bien, pero se tiende a un gran rezago. Vamos a ver cómo se comporta si yo pongo un alfa, por ejemplo, de 0.1. Si tengo un alfa de 0.1, ¿ya vieron? Mi pronóstico se suavizó mucho más. Casi no tiene variantes, pero se queda muy rezagado. Aquí la demanda iba bajando y mi pronóstico andaba por arriba. Aquí en la segunda mitad, mi demanda comenzó a subir y ya mi pronóstico se está rezagando, se está yendo hacia abajo, ¿sí? Si tengo pronósticos muy altos, un alfa de 0.8, que sería muy, muy alto, vemos que casi es como Naive, casi está repitiendo lo mismo. No suaviza, no se rezaga nada, pero tampoco suaviza nada. Ajá. Entonces se acerca mucho al Naive. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar mi mejor pronóstico? Pues lo que podemos aquí es ir subiendo y bajando. Por ejemplo, aquí vamos bajando nuestro pronóstico. Tenemos un mean square error. Aquí tenemos un mean square error de 24,000. Si yo lo bajo a un MAD de 140, si yo lo bajo a 0.7, si se baja a 138. Si lo bajo a 0.6, sigue bajando el MAD. Si lo bajo a 0.5, vuelve a bajar el MAD a 128. Estoy enfocando en 128. Es más, si el compañero Juan Antonio se pone en el MAD de 128, te lo agradezco. Si lo bajo a 0.4 de 128, baja a 124. Lo bajo a 0.3, vuelve a bajar a 121 el MAD. De 0.3 lo bajo a 0.2, vuelve a bajar a un poquito menos de 121, casi no bajó nada. Y si lo bajo a 0.1, sube, ¿no? Entonces, ya sé que el alfa óptimo debe estar entre 0.2 y 0.3, ¿no? Algún valor ahí entre ellos. Por ejemplo, 0.21, un MAD de 120. ¿Y cuánto me daba 0.2? Sí bajó. 0.21 sí bajó. ¿Qué pasó aquí, compañeros? Me puse 21, perdón. 0.21. 0.22 sí bajó.
0.23 ya subió, entonces tal vez el óptimo es 0.22. ¿no? ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros? Así podríamos seleccionar el valor de alfa más adecuado, si es que no tengo solver. Pero también si tengo solver, ¿qué hago? Le digo, ¿sabes qué? Solver minimiza el MAD o el mean square error, ¿modificando qué? Pues modificando que alfa, modificando el valor de alfa, con una sola restricción, de que alfa no sobrepase el 1. Y ya con eso. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Comentarios, quejas, sugerencias? ¿No? ¿Seguros? Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Ahora sí, compañeros, una disculpa que hubo un llamado ahí del sindicato, pero bueno. ¿Ok? No se preocupe, profe. Tranquilo. No se preocupe, profe. Hola, profe. Está bien. Yo estaba preocupado.